El doctor Gonzalo Alegría es economista y sociólogo peruano, además es catedrático muy reconocido en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y queremos preguntarte, Gonzalo, acerca del tema de esta reforma universitaria. Una gran población, y quiero que tú nos detalles, porque eres experto en el tema, sobre los niños, es decir, los que ni estudian ni trabajan. ¿Qué tan peligroso podría ser sociológicamente tener este sector, digamos, con bastantes expectativas para poder estudiar o insertarse en el campo laboral? Sí, como bien has dicho, Mercedes, el grave problema que tenemos en el Perú actualmente es que ya en el 2017 había 1.410.000 ni, quiere decir jóvenes entre 15 y 29 años que ni estudiaban ni trabajaban. Esto según un informe de la Cámara de Comercio de Lima y diversos institutos de investigación. Se estima que con la pandemia esto se debe haber agravado. Pero quiero que conste en acta, la reforma universitaria se creó como ley el 2014. Se le dio 2 años de adaptación a las universidades hasta el 2016 y se empezó a cerrar universidades el 18, el 19. Fíjate que solo el 17, quiere decir cuando han empezado a cerrar, aún no habían cerrado muchas, ya había 1.410.000 jóvenes que ni trabajaban ni estudiaban. Entonces, a falta de estadísticas, tenemos que pecar de pesimistas. Quiere decir de que en el fondo ahora tendría que haber prácticamente casi el doble de jóvenes entre 15 y 34 años, según las estimaciones, que no están estudiando ni trabajando, y de ahí el que haya repuntes de delincuencia, problemas de adaptación, etcétera. Ha sido muy irresponsable esta reforma universitaria porque se le ha dicho a los jóvenes, no te preocupes que cualquier universidad te va a acoger. Y la verdad es que las universidades que se han cerrado son universidades con ofertas de matrícula popular, económica, y se han vulnerado derechos adquiridos. Cuando una persona ya ha estudiado 3, 4 años, tú no le puedes decir tus estudios no valen para nada, porque esos estudios estaban reconocidos por el Minedu. Quiere decir, el ministerio ahora viene y dice, no, es que eso yo no sé quién lo autorizó. Pues lo autorizó el Minedu, no la ANR, como nos quieren hacer creer. Había un organismo de calidad educativa, el SNIACE, que era el que autorizaba que estuviera el local de la universidad en tal o cual sitio y que tuviera tales instalaciones. La calidad educativa siempre ha sido responsabilidad del Minedu. Qué injusto, dime. Gonzalo, tener a que a estudiantes universitarios y a sus padres, por supuesto, a quienes han solventado también sus estudios, que no pueden continuar o se han quedado en el aire. ¿Y cómo podría hacerse, Gonzalo? ¿Cómo reinsertarlos? ¿Cómo darles una esperanza para poder también en algún momento ser profesionales en los campos que ellos han deseado desarrollarse? Mira, en total han cerrado 50 universidades con la reforma universitaria. De ellas 47 privadas y 3 universidades públicas. Ya lo de públicas es un delirio. ¿Por qué? Porque han cerrado, por ejemplo, la universidad pública más numerosa, con más alumnos y profesores de toda la costa sur del Perú, San Luis Gonzaga Lica. Entonces, claro, el que diga el gobierno, cierro una universidad pública porque no es capaz de tener calidad, es casi como cortarse las venas, porque el que tiene que darle calidad a una universidad pública es el propio ministerio que ha decidido cerrarla. Es un monumento a la incapacidad. Quiere decir, no me siento capaz de tener una universidad en Ica. ¿Eso es lo que nos está diciendo el gobierno? Entonces, imperdonable. Después hubo una universidad, la Universidad Ciro Alegría de Huamachuco, nueva, con canon minero, universidad en la que yo participé en su fundación, porque soy hijo del escritor Ciro Alegría, obviamente, el autor del Mundo de Sancho y Ajeno. Entonces, para mí fue un honor inaugurar esa universidad, que era la primera universidad importante en la Sierra de la Libertad, en Huamachuco. Claro, pequeña, tecnológica, pensada para que tengan salidas profesionales agroindustriales y mineras, metalurgia también. Resultado, viene el gobierno y dice, no hay calidad, cuando había hasta fondos privados disponibles por el canon, y va y anuncia que la va a cerrar. Quiere decir, pero si esto es público.
Y para colmo tiene patrocinio privado por el lado del canon minero. ¿Cómo la cierra usted? Entonces, de verdad que mucha incapacidad. Finalizo diciéndote, aquí la única solución es restaurar aquellas universidades que fueron cerradas injustamente. Vamos a poner un ejemplo. La Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Esa universidad aprobó en calidad educativa, aprobó en profesores, aprobó en locales. Entonces, ¿cómo la cerraron? La cerraron alegando que había mucha corrupción por parte de su rector y de las familiares del rector que controlaban la universidad. Me parece bien que si hay un problema con los gestores de la universidad, ésta se intervenga. Lo que dice la ley es que cuando una universidad está utilizada contra sus estatutos y en malas manos, el gobierno interviene y cambia al rector y cambia al equipo directivo. Por ejemplo, la universidad... Pero no cierra la universidad. No, claro, es absurdo. Pedro Ruiz Gallo, la Universidad de Chiclayo, ha sido intervenida 4 veces. Se les ha cambiado rector y de todo porque había mucha corrupción y malas prácticas. Pero nadie ha cerrado la Pedro Ruiz Gallo. ¿Por qué? Porque los profesores, los alumnos estaban ok. Bueno, con la Inca Garcilaso, hasta con documentos de que está bien, que las instalaciones son buenas, que todo está ok, y de repente vas y dices, no, pero la cierro igual. ¿Por qué? Por corruptos. Oiga, es que esto es un delirio. Usted ha dejado a 38,000 alumnos, casi 3,000 profesores en la calle porque el rector era corrupto. No, eso no es así. Usted se lleva preso al rector, cambia el equipo rectoral, hace lo que usted quiera si tiene pruebas, porque esa es otra. No ha habido ni un juicio. Entonces es grave, ¿no? Porque claro, ellos deberían haber esperado a un juicio que condenara al rector y a su equipo rectoral. Totalmente de acuerdo. Por eso, hemos tenido la oportunidad de reunirnos con exalumnos de la Universidad Garcilaso. Claro, efectivamente, claro, totalmente de acuerdo, Gonzalo. ¿Qué hacen esos alumnos que tienen, por ejemplo, hasta 3.er o 4.º año? Entonces, mira, cuando tienen los 2 primeros años, la Católica, otras universidades privadas les están diciendo, como solo tienes los 2 primeros años de carrera, repites conmigo. Ya los años de carrera. Te perdono los estudios generales, pero repites los años de carrera. A eso se lo hacen a todo el que tiene 2 años de carrera. Y a los demás les están diciendo simplemente que no, que vuelvan a empezar, etcétera, etcétera. Con lo cual, eso no se lo pueden permitir muchísimas familias y para colmo el costo. Quiere decir, tiraste tu dinero, tu tiempo, tu esfuerzo. Y la pregunta del millón, tú que eres pues una persona letrada, que sabes de derecho, hay una cosa en el derecho que se llama el derecho adquirido. Quiere decir, si la ley te autorizaba a ti a pararte de cabeza y ahora cambian la ley, ya no te pararás más de cabeza, pero no te van a castigar porque anteriormente te ponías de cabeza porque eso era legal. Entonces, aquí la pregunta del millón es, si usted me ha permitido a mí estudiar hasta 3.er, 4.º, 5.º, o 3.er o 4.º de carrera, ¿por qué no me deja acabar? Porque en el fondo no les dejan acabar. Eso de que, bueno, les vamos a permitir 1 año o 2 más solo para que los que están matriculados acaben. Aquí hay un problema de fondo y es el desprestigio, la desmotivación que estás generando no solo para los alumnos, también para los docentes, decir que esta universidad no sirve y que sus títulos no sirven y que la vas a cerrar. Lo que se hace en el mundo entero cuando hablas de calidad educativa es llegar y decir, bueno, ¿qué medidas tiene usted que adoptar? Le damos unos plazos y si no las adopta, pues quitaremos al equipo técnico, quitaremos al equipo rectoral y intervendremos la universidad. Te pongo un ejemplo simplemente. Si una comisaría de policía descubren que el comisario y 2 jefes de la policía eran corruptos, tú no cierras la comisaría, te llevas preso o le abres juicio a los corruptos, los quitas del cargo y pones a otros. Entonces lo que tendríamos que haber hecho por sentido común era mejorar las condiciones educativas con apoyos públicos, con estímulos, con intervenciones, con castigos, con todo lo que la ley nos facilita. Pero esta idea de vengo y te cierro y te cuento el cuento chino de que te van a aceptar, no los han aceptado. Tú sabes que hay 390,000 alumnos que no han sido aceptados.
por más que han querido pagar, etcétera. Y hay muchos más, casi 1 millón, que no han podido pagar. Quiere decir, ni lo han intentado. Dicen, ¿y ahora yo cómo pago para volver a empezar o hacer esto? Entonces, la verdad ha sido muy cruel y a mí me da mucha pena que hay gente un poco pituca, por ejemplo, mi entorno, pues, como es habitual, tengo gente de mucha clase alta. Rosa María Palacios, que es amiga, me dice, no, está muy bien que se cerraran las universidades, en una estafa. No, lo que es una estafa es que un derecho adquirido que tenía ese joven, o esa chica, o ese joven, ahora lo vulneras, te burlas de él, te burlas del profesorado, te burlas de la institución, y dices, por un quítame estas pajas, lo quito. ¿A quién beneficia esto? Al final a los que quieren que en el Perú sean muy pocos los que tienen un título universitario. Y de esa forma no tengan que competir con otros abogados, con otros economistas, con otros administradores de empresas. Quiere decir, es como que la creme de la creme, como se dice, la alta sociedad ha decidido dar el golpe para quitarse de en medio a todo aquel que quería ascender, cuando los estudios se han inventado para eso, para que haya verticalidad, ¿no? Ascenso social. Tú te esfuerzas, estudias, trabajas y sales adelante. Entonces, imagínate, dice, no, este restaurante de un, por ejemplo, de un microempresario está generando mucha clientela, pues lo voy a cerrar. Lo voy a cerrar alegando de que le falta sanidad o que le falta... No, eso lo está haciendo usted porque usted tiene restaurantes y no quiere que ese microempresario sea competencia. Entonces, en su humildad, tiene derecho a tener su restaurante también. En último caso, si le falta alguna norma sanitaria, incumple, adviértale, múltelo, llévelo por el buen camino. Lo mismo pasa con el negocio universitario. Quiere decir, esta universidad incumple. Dicen, tuvieron 2 años de adaptación. ¿Pero de qué adaptación hablamos? Si ellos, los de SUNEDU, han aprobado campus no construidos, han aprobado de universidades privadas, como que son válidos, campus que no existían, diciendo ya han pasado el licenciamiento tal campus, pero si no existe, está sin construir, y en cambio lo que ya está hecho, lo ha cerrado. ¿Por qué? Porque son enemigos políticos, porque no me gustan, porque son corruptos. Bueno, pero eso no es academia. No ha habido un adecuado manejo en esta reforma universitaria. Como bien lo dice, desde un punto de vista político. Se ha roto la madeja del hilo por el lado más débil, que ha sido de aquellas familias, de aquellos universitarios que quieren, por supuesto, o tenían sus haber ingresado a una universidad, poder terminar la carrera que fuere, pero a las finales no lo han hecho y llegó la reforma universitaria. Pero ¿cómo darle, tú que eres una persona entendida, porque has estado muchos años en el extranjero y que tienes un bagaje cultural bastante amplio también en cuanto a lo que viene a ser el sector de educación, que es uno de los sectores, aparte del tema de salud, en nuestro país, que ha sido dejado de lado por muchas décadas? Y eso lo podemos ver, es obvio, es visible, tanto en la educación, digamos, primaria, secundaria, en la educación de aulas, como en la educación universitaria. ¿Cómo podríamos darle un cambio a esta reforma universitaria para que sea realmente una reforma universitaria donde beneficie a aquellos alumnos y no se los perjudique? Porque bien lo detallas, muchos han tenido que ingresar y han hecho un gran esfuerzo para hacer sus pagos en universidades, y así fue en universidades nacionales igual, porque nosotros vivimos en un país donde realmente la situación económica no es la más óptima, y hay muchos padres de familia pues que tienen muchos hijos, y hay muchos chicos universitarios que tienen que mantenerse. Entonces para ellos el haber ingresado y haberse frustrado es algo terrible. Así es, por eso lo que es fundamental es las iniciativas que está sacando el Congreso de la República, y que estos grupos de poder, Dios me perdone la expresión, pero pituquitos en el sentido malo del término, en el sentido de gente elitista e insensible. Eso es para mí un pituquito. Quiere decir una persona que desprecia a los demás porque él se considera élite y los demás no. Bueno, pues hay un núcleo duro de gente pituquita
que está interesada de que la reforma continúe en los mismos términos. No, no. Ahora hay congresistas que están planteando que la reforma se debe revisar, pero no porque lo diga Luna o porque están sobornados por Acuña. Miren, para empezar, Lavallejo, señor de Zipán y Autónoma fueron licenciadas. Así que el tema de Acuña me lo separan porque él no tiene ningún interés en que se revise la ley, porque él ya pasó y aprobó sus 3 universidades. El tema por el lado de Luna, que dicen, Luna está interesado en que se quite la reforma universitaria. No, miren, honestamente, en la reforma universitaria estamos interesados que se revise todos. Yo soy profesor de San Marcos, no tengo nada que ver con Luna ni con nada de esto, y he sido profesor de la Católica durante 7 años. Y no, soy muy franco, a mí me parece injusto. Con la ley en la mano, lo que tenemos que hacer es esta nueva ley, apoyarla. Las reformas que va a ir sacando el Congreso de la República están consensuadas con los maestros, con las APAFA, los padres de familia de las universidades, con los jóvenes, los movimientos juveniles. Tenemos que recuperar muchas de estas universidades. Exactamente hay 9 que fueron injustamente cerradas. Hay que revisar esos casos a la luz de la justicia social, a la luz de la eficiencia educativa, y no porque si esa universidad era fujimorista, o la otra universidad era aprista, o la otra... No, no, esto no es politiquería, esto es academia. Y puede ser que tenga cierta o cual ideología una universidad, pero que conste que eso pasa en el extranjero. ¿Estamos yendo por buen camino? ¿Realmente? O sea, ¿se están tratando de hacer ajustes adecuados para llegar a una reforma universitaria óptima o no? Yo creo que si ahora corrige el Congreso de la República y empieza a sacar estas leyes, pero hay que saberlas explicar al público, porque hay mucha manipulación mediática. Necesitamos gente capaz de explicar en RPP, explicar en Canal N, en todos esos que han estado promoviendo que la reforma era perfecta, que no es verdad, que no es perfecta y que ha generado muchísimo daño a una gran cantidad de jóvenes y sus familias, y que lo que tenemos que hacer es mejorarla. Entonces, esas 9 universidades enormes, además, que son susceptibles de ser salvadas porque la propia SUNEDU decía que sí tenían calidad. Pero si tú dices que tienen calidad, ¿cómo las cierras? Entonces, por ejemplo, la Universidad Ciro Alegría de Huamachuco, y no lo digo porque lleva el nombre de mi padre, resulta que consiguió hasta las ISO de calidad educativa. Quiere decir, estándares internacionales de calidad educativa. Y va y dice, igual te cierro. Bueno, a mí explícame entonces qué tengo que hacer, ¿no? Es decir, si yo tengo todos los controles de calidad, hasta ISOs internacionales, ¿por qué me vas a cerrar? Entonces, yo creo que ahí hay muy mala fe y muchos grupos de interés. Claro, por ejemplo, si no sale la Universidad Ciro Alegría de Huamachuco, esos fondos sirven para otras universidades que están también en la región La Libertad, ¿no? Se dice el pecado, no el pecador. Entonces, hay gente interesada en que esa universidad que se ha creado y es nueva no salga adelante. Lo mismo podemos decir de muchas universidades que se han cerrado en situaciones irregulares. Es decir, como es un negocio, a veces la gente hace trampa y nos hace creer un cuento. En este caso la calidad, no sé qué. Te doy un ejemplo con el tema de la calidad, y con esto concluyo las explicaciones así medio didácticas. Y si tú haces una maestría en gestión pública, o haces una maestría en administración de empresas, que son del área de economía, que yo trabajo en San Marcos, cada magíster, cada maestrante, cada alumno de la maestría hace una tesis individual. Y somos San Marcos, que la Católica, ESAN, nos ven con, ¿no? Aquello de nosotros somos más finos, tenemos más dinero. Te pregunto, yo he sido profesor de Centrum, la Escuela de Negocios de la Católica, que da maestrías en administración de empresas, como estas de San Marcos. ¿Sabes que nosotros autorizábamos en Centrum tesis de 100 páginas entre 5 alumnos y los 5 los hacíamos magíster con una tesis en grupo? Entonces, ¿cuántas páginas escribieron los alumnos? 20. ¿Qué investigaron? ¿Cómo sabes que investigaron los 5 y no 1 o 2? Hacían una exposición de 20 minutos y ya eran magíster. Esa es la falsa calidad educativa.
de las grandes universidades peruanas. Y te dice, yo soy ESAN, yo soy Centrum de la Católica. Pues mira, hijo, tú lo que eres es un negociado infame, que cobras $30.000 por maestría o 50.000 soles por maestría y que le das el título por su linda cara de 5 en 5. Esa es tu calidad educativa. Entonces dice, yo quiero que los alumnos investiguen, sean sabios, y después das el título en una tesis de A5. No te oigo mucho, no te oigo mucho. Sí. ¿Qué diferencia, Gonzalo, con algunas universidades que realmente para poder sacar pues el título de magíster o de doctorado cuesta una investigación y cuesta no tan solo en tiempo, o sea, también un costo económico, y resulta injusto, como manifiestas, pues que no se evalúe realmente la capacidad de las universidades, pero sobre todo las expectativas de aquellos estudiantes que se ven truncados sus futuros a razón de que se cierran las universidades y no se les da oportunidades de vidas. Por ejemplo, mira, te cuento como anécdota, yo he sido profesor en Centrum y me he chupado cientos de tesis que yo mismo he asesorado o que yo mismo he evaluado de 5 en 5, de estos grupitos. Además es muy gracioso, dice, pueden ser hasta 5 alumnos. No ves una tesis que no la hayan hecho entre 5. Quiere decir, todos son el máximo. Ya, ahora, tú te vas a Vallejo, la Universidad César Vallejo, esa que desprecian profundamente los pitucos, y tú te haces ahora mismo la maestría de gestión pública en la Universidad Vallejo en Callao, y te dicen, no, la tesis es individual, si usted quiere ser magíster tiene que haber investigado usted, y va a tener su director o asesor de tesis, y va a tener sus controles. Oye, en el fondo, perdóname que te diga, tiene muchísima más calidad una San Marcos o una Vallejo, que cuando te va a dar la maestría te cobra poco, pero eso no es un delito, no es malo cobrar poco, pero te da una tesis que has investigado tú, has defendido tú, tienes un jurado que te califica a ti, no de 5 en 5. Entonces, toda esta historia de que la calidad, yo creo que es muy triste. Aquí lo que ha pasado es que hay un negociado vergonzoso, en donde grupos de poder y de presión, llámalos como quieras, mafiosos, oligárquicos, lo que tú quieras, les ha interesado quitarse competencia en medio. Gonzalo, te agradecemos mucho la participación en el programa. Te comprometemos para una próxima oportunidad para tratar esos temas tan importantes sobre la reforma universitaria, sobre este grupo de noticias y sobre temas también de la coyuntura política y nacional que queremos ver también contigo. ¿Qué te parece? Muchísimas gracias, encantado, y un honor el contar con tu amistad y con el apoyo de Onda Digital. Gracias, Meche, un saludo.